Trae Alberto Urquiza en vivo y en directo. ¿Cómo está, Albertito? Aquí estamos muy bien, muy contentos de estar nuevamente en el programa, compadre. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos siguen. La verdad es que es muy importante. De repente cuando uno habla de los temblores, los terremotos en Chile es muy normal. Incluso en Alaska es normal. En la Antártica no es normal. Hay cosas que están ocurriendo hoy día y tienen distintas situaciones que lo están relacionando. Por ejemplo, la luna. La luna está teniendo una especie de temblores, unos movimientos que está provocando gravitacionalmente efectos en la Tierra. Claro. Efectivamente, desde que se descubre que esto ocurre, hemos tenido una gran cantidad de sismos, una gran cantidad de terremotos, que está mostrando que nuestro país está en un eje que es el típico cordón de fuego del Pacífico, que abarca todo el Océano Pacífico. Claro. Pero, increíblemente, la luna aparentemente es uno de los detonantes muy importantes en esto. Pero la Tierra se está moviendo siempre y es algo que tenemos que entender. Imagínate los cientos de kilómetros por segundo que se mueve la Tierra en el espacio. La Tierra no está estática. Hay mucha gente que piensa que nosotros estamos cerraditos en la Tierra, estamos aquí y todo es igual que siempre y esto es una foto. No, esto no es una foto. La Tierra se mueve a gran velocidad. Estamos rotando, nos achatamos en los polos, el Ecuador se hincha, que si no hubiera gravitación, la Tierra se expandería y el Ecuador no sería del tamaño que tiene. Hemos vivido tal cantidad de terremotos, hemos vivido tantas situaciones complejas, que en un momento dices, ¿por qué tiembla tanto? Tenemos una fractura oceánica gigantesca que está frente a nosotros, 80, 100, 120 kilómetros al interior del océano, que es la placa de Nazca, que se está metiendo debajo de la placa continental, que es donde estamos parados nosotros, y que nosotros, esta placa continental, se está moviendo, como todo el planeta Tierra. Hay placas por todas partes, y esas placas por todas partes nos llevan a vivir esto que nosotros estamos viendo hoy día, que son estos sismos gigantescos, que en un momento determinado, como lo que estamos observando, que puede ser desde el 2010, que puede ser en Canela Baja el 2015, que cuando uno llega a ver este tipo de situaciones son espantosamente violentas. En Chile las podemos pasar muchas veces porque tenemos un sistema de evaluación sísmica para las construcciones, y eso permite que no haya tanta víctima, que no haya tanto daño. Pero cuidado, en otras partes muy cercanas, incluso en Perú, en Venezuela, en México, en Colombia, cuando hay sismos, la cantidad de víctimas son impresionantemente grandes. Estos movimientos, el ver lo que está pasando, nosotros lo vivimos siempre. Estamos casi acostumbrados a que ocurra. Y hay muchas personas que se sorprenden que nosotros, los chilenos, lo tomamos con tanta calma. O sea, ojalá no nos toque un programa que está temblando, porque va a ocurrir algo extraño. Lo más probable es que nosotros no salgamos corriendo. En cambio, vemos en otros países lo que pasa y los conductores de los programas ¿salen corriendo al tiro? Apretan al tiro. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados y no saben cómo reaccionar. Las construcciones se producen daños muy grandes, incluso en lugares donde no debieran ocurrir, como ocurrió en Concepción para el 2010, donde se cayó un edificio de Alto Río. ¿Por qué se cayó? Porque el movimiento de la tierra provocó en una zona más blanda el hundimiento del terreno, lo que provocó que el edificio se cayera. ¿Eso es normal? No, no es normal. Alberto, pero todo el mundo pasa. Dígame. Quiere decir que hay movimientos que quizás no conoce el ser humano aún, que la Tierra podría llegar a darnos. O sea, no sé si me entiendo. Conocemos este sismo, que es el típico de siempre, ¿cierto? Hasta el 8.2, hasta el 9. Tanto en Valdivia. ¿La Tierra nos puede sorprender mucho más en algún momento? Por supuesto. Pero no te quepa la menor duda. Imagínense, cuando nosotros hablamos de esto, de la sismicidad, retardémonos solamente unos años, a 1960. El terremoto de Valdivia hundió las costas. Hoy día tú paseas en bote y de repente tú vas mirando en las lagunas y hay casas debajo y ves las chimeneas y los techos, porque el terreno se hundió. Pero ustedes saben por qué está la cordillera de los Andes allá arriba, porque tenemos esta magnífica y maravillosa cordillera de los Andes en la columna vertebral del continente americano. Por los terremotos, por el choque de las placas. Eso eran fondos marinos. Toda la cordillera de los Andes estaba debajo del agua. Hace 250 millones de años la cordillera de los Andes estaba en el fondo marino. Era parte de los peces, de los crustáceos. Y esto, producto de cada temblor, de cada terremoto, cada vez más intenso, se levanta hasta que tiene 6.800 metros de altura. Tenemos lagunas, tenemos zonas increíbles que ha cambiado completamente, pero completamente toda la estructura de nuestro continente. Y ahí estaba Chilito, debajo del agua. Y gran parte de Argentina también. Solamente unos trozos de Brasil son los que se superan, que estaban en la parte superficial. Todo el resto ha cambiado.
nosotros estábamos pegados para que veamos los terremotos y entendamos lo que pasa. Estamos viendo como si todo fuera estático, como si todo fuera así. Argentina y Chile estaba pegada con África, estaba pegada con la Antártida y con una parte de la India. Y estábamos a metros de distancia, o sea, estábamos unidos. Esto se fue separando. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando un continente se separa de otro? Terremotos gigantescos. Estamos viviendo una época de cambio. La luna nos está provocando una tensión gigantesca. Frente a nosotros, acá en el Tao, tuvimos una sismicidad muy fuerte. Estuviste ahí la semana pasada. Exactamente. Y fueron 2 sismos muy intensos que la gente se asustó mucho. Porque ya han pasado 11 años del terremoto del 2010. Claro. Cada 15 años, 10 años, 20 años ocurren sismos muy fuertes. ¿Dónde va a ser el siguiente? En esa falla diagonal que está frente a Valparaíso, en la falla que tenemos en la zona de Concepción. ¿Va a ser frente a Coquimbo, La Serena, o va a estar en el norte, en Antofagasta? Todo nuestro territorio, cuando uno mira una foto desde el cielo del continente sudamericano, se ve una mancha café gigantesca entre el sur de Perú, el sur de Brasil, Bolivia, Chile y un trozo de Argentina. ¿Y saben por qué se ve de ese color? Porque esa es la parte donde más se ha arrugado, se ha comprimido el continente producto del choque de las placas. ¿Podríamos vivir en el futuro, Alberto, otra separación del continente? ¿Está eso previsto? ¿Los científicos lo están averiguando? Está ocurriendo. El continente sudamericano, la placa continental sudamericana se está yendo, se está moviendo, se está desplazando hacia el Océano Pacífico. Dentro de varias decenas de cientos de años, miles de años, vamos a tener a la isla de Pascua probablemente a unos 200 kilómetros de la costa. Al lado. Va a llegar hasta acá. Porque el continente se va moviendo, nosotros para allá y la placa de Nazca hacia abajo. Pero esto ocurre porque en el Océano Atlántico, al centro del Océano Atlántico, hay una parte que se llama la dorsal del Atlántico. Claro. Y eso es donde la Tierra sale. En vez de meterse para adentro, sale hacia afuera. Y ese impulso que está saliendo por la naturaleza del continente, de la Tierra, que se está moviendo permanentemente, es lo que está empujando desde el Atlántico a nuestro continente hacia el Pacífico. Claro. Bueno, es impresionante. Hemos vivido harto terremoto. Yo sé que mucha gente le asusta este tema, ¿cierto? Se le deben poner los pelos de punta tan solo escuchar sismo, pero es la naturaleza, Alberto. No sabemos cuándo puede venir otro. No, nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. Y una de las cosas más importantes es sí saber que uno no tiene que huir en pánico, que uno tiene que tener cuidado, que uno tiene que tener resguardo en su casa, saber cuáles son las zonas seguras, Sí. saber que hay que tener alimentos en la casa para varios días, que hay que tener agua para varios días, hay que juntar agua como dicen algunos. Sí, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Eso deberían enseñarnos en los colegios. Nosotros en los colegios debiéramos educar a los niños, a que los niños eduquen a sus padres en que hay que tener zonas seguras, hay que saber que no hay que arrancar, no hay que tener elementos que se rompan sobre las camas, Claro. no hay que tener las camas cerca de las ventanas donde los vidrios puedan caerse encima. Todas esas son protecciones sísmicas que siempre tenemos que tener. Y el resguardo más importante, en un momento determinado, mantener la calma, sobre todo frente a las personas que se aterrorizan Sí. y que cuando empieza a temblar, como por ejemplo me ocurre a mí muy cercano, cuando en mi casa tiembla y hay un temblor muy fuerte, yo lo primero que tengo que hacer es apegarme a la muralla. Ya. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por Para qué? que pase mi mamá corriendo, compadre, porque si no arrea conmigo. Si no pasa por encima tuyo y Ella no mira, uno tiene que saber cómo Claro. tiene que reaccionar. Claro. El terremoto del 2015, 16 de septiembre, me tomó aquí en el metro Los Leones. Y yo estaba hablando por teléfono. ¿Sabes qué? No dejé de hablar por teléfono, me apoyé en una muralla y seguía hablando por teléfono como que no pasara nada. y del otro lado gritaban. La gente corría, saltaban Sí. los torniquetes, saltaban para acá, saltaban para adentro, la gente arrancaba de un lado para otro. Mm. Y yo hablando por teléfono y relatando lo que estaba viviendo. Claro. Ojalá las cámaras de seguridad lo mostraran, porque de verdad ustedes se matarían de la risa de mi reacción. Yo Sí. le tengo miedo a los sismos, por supuesto. Hidalgamente, sí, me asusto, por supuesto, se me paran los pelos, no sé. Pero me controlo en un momento y tomo el control de la situación para no caer en un error. Apago el gas, apago la luz, hago todo el cierre para proteger la vivienda en el momento del terremoto, durante el terremoto que me pasó el 2010. Por supuesto que sí. Alberto, la pregunta que mucha gente quizás se hace es, ¿tiembla todo el día? ¿No nos damos cuenta? Ya estamos acostumbrados a temblores muy grandes. Sobre 6 recién lo estamos sintiendo. Sobre 5, pero ¿tiembla todo el día? Excelente. Siempre. La Tierra se está moviendo y está moviéndose siempre. Grados 0.1, 0.3, 0.5. Constantemente nos estamos moviendo. Por eso es que se entregan normalmente los sismos que son superiores a grado 3. Claro. Porque si uno diera los grados 2, los grados 1,
tendríamos cientos de temblores diarios. Claro. Permanentemente ocurre. Es una excelente pregunta porque mucha gente piensa que ocurre ocasionalmente. Exacto. No, ocurre segundo a segundo. Siempre está temblando. Lo que ocurre es que hay momentos en que se fractura la tierra, se produce una tensión y en ese estallido se produce un terremoto. Claro. Entonces, a mantener la tranquilidad, la calma, yo creo que lo primordial ante un evento así. No podemos hacer mucho tampoco, Alberto, si viene un terremoto fuerte, nos queda de otra. No todos tenemos helicóptero para subirnos y sobrevolar la zona mientras está terremoteando. No está esa posibilidad. Miren, si cuando uno dice junten agua y toda esa cosa, Sí. uno tiene que estar precavido. En la casa tiene que tener su pequeña bodeguita con comida para 4, 5, 6 días con agua. Agua para tirar al baño y agua para beber, que es lo más importante. Que tenga Claro. uno para una semana, a lo menos para una semana, que son 4 o 5 litros para beber. Claro. Y aparte de eso, unos 5, 8 o 10 litros para tirar al baño, que no es menor. Exacto. Esas cosas hay que tenerlas, son resguardos normales, más las pilas que tienen que estar en una bolsita, la linterna que tiene que estar al lado, porque si usted le mete las pilas a la linterna se reviene, las Exacto. pilas, bueno, y no sirven. Hay que tener una radio chica a pilas para ponerla, para escuchar lo que estamos hablando nosotros en televisión después del terremoto. Sí. Hay que estar claros, tenemos que tener resguardo. Y una de las cosas que tú acabas de decir muy bien, no hay que ser superados por el miedo. La superación del miedo en la persona se llama pánico. Y el pánico es la pérdida de control. Y en un terremoto, en un sismo, no tenemos que perder el control. Y hemos conocido del pánico este último tiempo bastante, Alberto. Oh, por supuesto que sí. Bastante. Esta pandemia ha traído, yo creo, eso de nuevo a la luz. Saca lo peor, ¿cierto? En este caso, como del terremoto, de las crisis, bueno, el miedo yo creo que es... El apuntar al tema primordial que es el miedo. Esa oscuridad que aterroriza y encierra a las personas en torno a un susto que no es controlable. Lo peor de esta, entre comillas, pandemia es el miedo. El miedo que se ha divulgado a través de los medios de comunicación es peor que el bicho. Porque el miedo hace que los viejitos estén asustados, que los niños tengan miedo, que las personas no sepan qué es lo que hay que hacer. Y para colmo, dentro del miedo vienen todas las otras agresiones que son la pérdida del trabajo, la posibilidad de desarrollo. No, ha sido muy malo y el miedo es el peor de los enemigo. Claro que sí. Y por supuesto, mira qué buen tema estamos hablando hoy día, Alberto, porque justamente hoy día se cumplen 26 años del terremoto que azotó Antofagasta en el año 1995. Fue a la 1 de la madrugada con 11 minutos que la población se despertó con un tremendo remesón de 8 grados. Imagínate tú, en el norte, todos los días, sobre el grado 3, hay aproximadamente entre 7 y 12 sismos, normalmente. Y muchos de ellos superan los 5 grados. Siempre, todos los días. Cuando estuvo el terremoto de Quebrada de Camarones, que también fue en la zona... Sí. La verdad es que uno dice, ¿hubo aviso? No, solamente fue. Hay momentos en que el sismo avisa. Cuando hay una cantidad de sismos chicos, durante muchos días, durante muchas semanas, 2, 3 semanas temblando constantemente, algunos de magnitud 5 a 6 y gran cantidad de sismos menores, es porque probablemente la Tierra está advirtiendo que va a haber un sismo mayor. Pero lamentablemente a veces ocurre que no está ese aviso. Y No viene siempre el hace. golpe impactante, como lo que ocurrió con los terremotos del año 1960 en el norte, en el sur. Porque muchos piensan que el terremoto de Valdivia fue uno. En 72 horas hubo 12 terremotos, de los cuales 6 fueron gigantescos. Bueno, es la naturaleza, nada podemos hacer frente a ellas. Alberto Urquiza, gracias por estar con nosotros, maestro. Be well para todos, bendiciones, que tengan una maravillosa fin de semana y pásenlo bien. Quiéranse, cuídense, ámense, respétense y la verdad, hagan que todos los respeten a ustedes con mucho amor. Hagan el amor y no la guerra, dicen. Pasa amor, yo soy partidario de eso. Vamos. Gracias, Alberto, un abrazo.